buenos días mis queridos hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a la Holy Rock Church, una semana más, un día especial. Reflexionaba y decía yo, no hay mejor manera que empezar el fin de semana escuchando la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han venido con esa expectativa de escuchar una palabra del Señor? Dice que cuando el pueblo de Dios se reúne, para adorar, para traer el servicio al Señor, dice que suceden grandes cosas. Mi querido hermano, mi querida hermana, ahí donde estás, bienvenido. Gracias por abrir tu corazón, pero gracias también por abrir la puerta de tu casa para que entre este servidor trayendo un mensaje del Señor. Nunca está por demás escuchar la palabra del Señor. Dice que te trae vida, te trae libertad y sobre todo te abre tus ojos, ¿no? Amén. Amén, mis queridos hermanos. Bienvenidos a aquellos que se están conectando. Nuestra iglesia, bienvenida. Nuestros hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos. Y aquellos que no nos conocen, aquellos que de pronto se están conectando por primera vez, bienvenidos. Aquí estamos, ya saben, la iglesia Holy Rock Church desde la ciudad de Londres, ¿no? Bienvenidos, mis queridos hermanos. Esta semana estaba reflexionando sobre los acontecimientos que han pasado, ¿no? Y creo que es digno de traer a la mesa, traer aquí en presentación, ¿no? Entonces yo quiero traer esta reflexión, si se podría decir, porque prácticamente es un año que estamos pasando del coronavirus, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, yo les invito ahí donde están a siempre estar reflexionando en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Amén, amén. Entonces yo estaba pensando en esto. Un año de que estamos en el coronavirus. ¿Cuántas vidas, cuántas personas han muerto? ¿Cuántas familias han quedado destrozadas? ¿Cuántas familias han perdido sus seres queridos? ¿Cuántos esposos se quedan sin su esposa? Esposas sin sus esposos. Jóvenes, niños sin sus mamases, sin sus papases, hermanos y todo. Ha sido una catástrofe, ¿no? Y quiero traer a colación algo, una citación, un tema, ¿no? Que escribe alguien que muchos conocen, muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo, pero creo que es un texto digno de entender, digno de analizar, y es válido porque este personaje, y lo digo así hasta que después diga quién es, intenta compactar la idea de coronavirus, de la circunstancia o de la desgracia que hemos pasado, en pocas frases, ¿no? Porque él también habla de la situación del coronavirus en su idea general, ¿no? Y yo voy a leer lo que él dice. Creo que es justo traer esto aquí a la iglesia y, ¿por qué no?, a los que no son miembros de la iglesia. Pero es importante, cuando alguien hace un documento o alguien hace un pensamiento importante, traerlo a que la gente también lo analice, ¿no? Entonces lo voy a leer contextualmente. Abro comillas y yo les aviso cuando cierro comillas, ¿no? Dice, en el inciso 33 dice, el mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando los avances tecnológicos, procuraba reducir los costos humanos. Y algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de la pandemia fuera de control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Voy a repetir la última frase. Dice, nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Y termina con esto, interesante. El dolor, la incertidumbre
el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen, esto quiero que se queden con esto, mis queridos hermanos, hacen resonar el llamado a repensar, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Voy a repetir la segunda frase. Dice que hacen repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, las organizaciones de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. ¿Quién decía esto? El Papa Francisco en su carta encíclica La fraternidad y la amistad social, Fratelli Tutti. Un documento creo que digno de estudiarlo, digno de reflexionar. Nos habla de la realidad. El coronavirus nos ha encerrado, nos ha apartado de la sociedad y nos ha hecho perder el sabor de la fraternidad. Tanta conexión nos ha sacado de contexto. Entonces, mi querido hermano, volvemos a repensar en nuestras sociedades, en nuestros pensamientos. Cierro comillas, ¿no? Papa Francisco en la carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Mis queridos hermanos, los seres humanos necesitamos estar relacionados con otros seres humanos. Amén. Esto estaba trayendo porque creo que es digno de traer honra y honor a aquellas familias que han perdido sus seres queridos. Pero también me quiero saltar un poquito del protocolo, si se podría decir, porque esta semana hemos tenido una semana muy dura, recibimos una noticia muy dura. Una sierva de Dios, una mujer de Dios, una pastora de naciones, pastora de multitudes, podríamos decir, una madre de muchísimas iglesias, hijas, una mujer que dio su vida por el ministerio, pero el Señor en su plan divino, a veces nosotros no entendemos, pero en su plan divino decidió que esa alma ya esté en su presencia, ¿no? Y yo quiero honrar, claro, ya está muerta, pero quiero honrar la vida de la pastora Arsenia Ravelo y sus hijos, y especialmente a su esposo, el pastor Edmundo Ravelo. Unos pastores que realmente han cambiado la comunidad latina aquí en Londres. Un esfuerzo que han hecho muchísimo, se han levantado muchas iglesias y muchos siervos, ¿no? Entonces creo que es digno de darles honra a ellos, ¿no? Honra a esta familia, que Dios me los bendiga, que Dios les dé fuerza para que sigan adelante, para que ellos puedan seguir dirigiendo lo que siempre han hecho, lo que el Señor ha confiado en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por escuchar. Me salté un poquito del protocolo, pero creo que era digno y era necesario. Y a veces tenemos que honrar. A veces no honramos a nuestros seres queridos cuando están vivos, pero por lo menos el Señor nos da la oportunidad de honrarlos cuando ya están en la presencia del Señor. Esto es lo más importante, porque a veces hay muchas personas que tienen que morir tarde o temprano, van a tener que partir de este mundo, porque este mundo es pasajero. Pero qué diferencia aquellos que mueren en sus delitos y sus pecados. Qué diferencia aquellos que mueren en sus delitos y pecados. Vamos a morir todos al final del día. No hay distinción. Salomón dice, muere el rico, muere el pobre, muere el viejo, muere el joven. Todos morimos, porque lamentablemente o afortunadamente es parte de nuestra naturaleza, si podríamos decir. Amén. Entonces, pero lo importante quiero recalcar es la diferencia de aquellos que mueren en la presencia del Señor. Esa es una diferencia que marca la vida, que marca no solo la vida, sino la eternidad después de la muerte, de esta muerte temporal, ¿no? Hay una gran diferencia. Cuidado te confundas o cuidado te confundan. Hay una tremenda diferencia entre morir en la presencia del Señor y los que mueren en sus delitos y pecados. Todos van a la vida eterna, pero lo único que hace diferencia, o la gran diferencia, es que unos van a la vida eterna del infierno, donde ya saben que hay el llorar, el rechinar de dientes, el dolor, el sufrimiento.
todo eso, pero otros mueren o morimos en la presencia del Señor, que es la mejor manera, la manera más hermosa de cuando nos toque ya, por algún motivo, ir al cielo, ¿no? Sea que seamos jóvenes o tengamos 100 años o 120, no importa, no importa. Pero todos vamos a morir. Pero lo importante es prepararnos ahora en este tiempo. Mis queridos hermanos, gracias por escucharme. Gracias por estar ahí conectados. Yo sé que están expectativos. El tema de hoy es un tema muy importante. Y quiero recalcar porque esta semana yo puse un video en Facebook. Y muchas personas les gustó y muchas personas les llamó la atención el tema. Y la verdad que esa era la idea, que llame la atención a repensar. Porque a mí me gusta siempre analizar el texto bíblico, pero también contextualizar la idea y repensar para poder nosotros aplicarlas en nuestras vidas. Porque de eso se trata, mis queridos hermanos, ¿no? Amén. Entonces el tema de hoy es un tema muy importante. El tema de hoy es una de las historias muy conocidas, habladas en el medio ambiente, hablado en el contexto cristiano, bíblico, pero también a veces se habla la gente que no conoce, digamos, del Señor, que no tienen ninguna relación con una iglesia cristiana o cualquier iglesia, pero hablan, porque va con la conciencia del ser humano, va conectada con la idea de juzgar, perjuicio, que todo mundo tiene perjuicios. Seas que seas religioso, sea que no seas religioso, todo mundo tenemos nuestros perjuicios. Y a veces esos perjuicios vienen conectados en nuestra cultura, en nuestra culturización, porque actuamos o somos producto, aunque dicen que no, pero somos producto de nuestro medio ambiente. Si nuestros padres criticaban, nosotros vamos a criticar. Si nuestros padres eran fáciles de juzgar, nosotros también vamos a juzgar. Pero hasta que venimos al Señor y comprendemos que el de la esquina es igual o menos que el que de la otra esquina. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando venimos al Señor, el Señor nos revela que nuestro pecado y que nuestro estilo de vida no es menos santo o no es menos pecaminoso que el que está al frente, que somos iguales o quizás peores. Entonces, esta es la idea de esta mujer, ¿no? Amén, mis queridos hermanos. Pero antes de empezar de lleno en la historia de lo que vamos a traer hoy día, vamos a reflexionar. Quiero orar para poner en manos del Señor este tiempo, ¿no? Amén, amén. Ahí donde están, quiero que cierres tus ojitos y que alces tus manos. Y de todo corazón, aquellos que conocen del Señor, pero aquellos que no conocen del Señor, también alza tu mano y abre tu corazón y di: Señor, yo quiero que tú me hables hoy, a través de este hombre, de este pastor o lo que sea, de este hermano, de este Señor que no lo conozco. Pero yo quiero que hoy me hables. Yo quiero que hoy me toques el corazón. Yo quiero saber qué es lo que pasó con esta mujer que tanto hablan, que la Biblia habla, que todos en su contexto hablan y que la marginaban. La mujer samaritana, aquella mujer que tuvo 5 maridos y con el que vivía tampoco era su marido. Cualquiera se queda frío, impactante de decir: wow, qué mujer para pecaminosa. Sí, es verdad, ¿no? Pero vamos a ver cuál era, por qué era el motivo que esta pobre mujer, que todo el mundo se le bota encima para juzgarle, tiene un motivo, tiene una razón. Amén. Y de pronto nos reflejamos como ella misma. De pronto somos peores que ella. Entonces hay que tener cuidado con nuestro ojo limpio para juzgar, ¿no? Amén. Entonces ahí donde estás, vas a alzar tus manos y con tus propias palabras vas a orar. Y vas a decir: Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad, Padre bendito, que me das para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque has levantado hombres, mujeres, Señor, que nadie les daba, Señor, nada. Que nadie creía en estos hombres, en estas mujeres. Quizás como esta mujer, Señor. Como la mujer samaritana, Señor. Que no tenía buena reputación. Todo el mundo le odiaba, le despreciaba, le empujaba a un lado, le marginaba, Señor.
Pero gracias a ti, Señor, que tu amor y tu misericordia, Señor, es más grande que nuestros perjuicios. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, es más grande que mis pecados, más grande que el pecado de mi vecino, más grande que el pecado del que vive al frente de mi casa. Perdóname, Señor, si mi corazón se ha endurecido, si a veces he juzgado, porque soy ignorante, Señor, y no me he reconocido que tanta miseria como el de al frente la tengo yo mismo. Señor, aquí estoy poniendo el servicio, poniendo esta palabra delante de ti. Padre, yo no sé quién necesita o si necesitamos todos escuchar esta palabra. Te la pongo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Parece que en la oración ya estaba predicando, pero no estaba predicando, solo estaba orando. Pero es interesante reconocernos quién somos. Es interesante reconocer nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y voy a empezar a leer. El texto está hoy basado en el libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4. El contexto es bastante largo, son casi 40 versículos, pero ustedes saben que por causa de tiempo no podemos irlos revisando todo, pues si tenemos que saltarnos. ¿Por qué? Porque esta historia, a través de que yo estoy estudiando, veo que es una historia enriquecida de muchos aspectos, enriquecida de demasiados aspectos, como teológicos, doctrinales, aspectos culturales, aspectos religiosos, aspectos también, aspectos morales, aspectos del diario vivir. Entonces, se podría decir, hay demasiado material para tratar de compactar toda la idea en media hora. Entonces lo que he hecho es sacar partes del contexto general para poder mostrar o poder discernir en la idea general de lo que está pasando en esta reunión o en este encuentro con Jesús. Amén. Entonces voy a leer unos versículos y de ahí vamos leyendo y vamos reflexionando durante la exposición del sermón, ¿no? Entonces dice, yo empiezo desde el verso 4. Verso 4. Cuando me salto de versos les digo en qué verso voy. El verso 4 dice, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esto es Jesús. Voy a repetir desde el principio. Y era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era la hora sexta. Y voy a leer el verso 7. Empieza nuestra historia. Cada verso que voy dando va dándole contexto a la idea. No quiero que te pierdas las ideas, ¿no? Dice que era necesario que Jesús pase por esta ciudad, y pasaba por el pozo de Jacob que había dado a su hijo José, ¿no? Y era la hora sexta. Resumí esos versos, ¿no? Y era la hora sexta, una hora específica. Perdón. Verso 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, voy a repetir esto, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. 9, la mujer vuelve a compartir palabras con el Señor. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Me quedé en el verso 9. Empezamos desde el verso 4, me quedé en el verso 9. Y voy a repetir la última parte, que es el verso 9. ¿Qué le dice? Recuerden que Jesús va al pozo de Jacob a beber agua. Y dice que en el verso 7 venía una mujer de Samaria, a sacar agua del pozo, y que era la hora sexta, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Dame de beber de esa agua. Y la mujer se queda admirada. Y voy a responder,
En el verso 11 dice, en el verso 9 le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vamos a reflexionar en esta parte. La mujer samaritana le está diciendo claramente a Jesús: yo estoy admirada, yo estoy impresionada que tú me pidas a mí agua para beber. ¿Pero por qué? No porque tiene sed, no porque quizás lo ve cansado a Jesús, sino primeramente ella reacciona en su manera de entender, el amor, en su manera de entender la religión, en su manera de entender, podríamos decir quizás el cristianismo, aunque los samaritanos no eran cristianos, pero ellos adoraban a su manera a Dios Padre, a Jehová. Entonces ella estaba llena de su manera de entendimiento y reconocía que ustedes, los judíos, no se tratan con nosotras, las samaritanas. ¿Por qué? ¿Por qué le dice ella esto? Es muy interesante, porque ella realmente lo que está diciendo es: quédate tú, Señor, o quédate tú, Jesús, en tu lado. No me hagas preguntas. Yo no quiero nada conversar contigo. Recuerden que a la hora que esta mujer va al pozo de Samaria, al pozo de Jacob, a recoger agua, era la hora sexta. Es muy interesante. Era la hora sexta. Era una hora especial. ¿Por qué te digo esto, mi querido hermano? Porque la hora sexta básicamente es las 12 del día. Las 12 del día, en este contexto, en el contexto donde estamos hablando, en la ciudad de Samaria, estábamos hablando tranquilamente de 50 a 47 grados. Un calor tremendo. Nadie, especialmente nadie, iba, peor las mujeres, a sacar agua del pozo. Nadie iba, como decir, a sacar agua de ese pozo. Primeramente por el calor, ni las mujeres, peor los hombres. Normalmente ese trabajo era de las mujeres. Pero nadie iba porque era demasiado calor. Pero esta mujer, esto es lo importante, mi hermano. Esto es lo importante, porque aquí es donde vamos a entrar a reflexionar la idea. Es importante porque esta mujer, aquella mujer que ha tenido 5 maridos, ¿por qué va a las 12 del día a sacar el agua? ¿Por qué va cuando nadie está? ¿Por qué va cuando las mujeres no van? ¿Por qué va cuando el pozo está vacío? Eso es interesante. Y eso es lo que nosotros tenemos que reaccionar. El por qué ella escoge ir esa hora. Nadie va a escoger ir en el calor más grande. Pero esta mujer escoge el tiempo del calor. El tiempo donde nadie va. ¿Saben por qué? Porque ella se siente una mujer humillada, despreciada. Era conocida porque ella tenía ese historial. Entonces, ¿qué pasaba? Ella era una mujer defraudada, desesperada, humillada, burlada, abandonada. Recuerden que ella era una mujer que tenía 5 maridos. Ella había tenido 5 maridos. Y el hombre que vivía en este momento con ella no era su esposo. Entonces ya se pueden imaginar, esta mujer, su autoestima la tenía por el piso. Su autoestima la tenía por el piso. Pero tenía una necesidad. Tenía que ir a sacar agua. No sabemos, la palabra no dice si tenía hijos, no tiene hijos. Pero de pronto sí. Pero el agua es necesario, aunque sea que tengas o no tengas hijos. Y la mujer dice que la circunstancia que se encuentra con Jesús es importante y no podemos dejarla pasar. Porque la circunstancia que Jesús se encuentra con Jesús, que la mujer se encuentra con Jesús, es importante. Vuelvo al verso 4 que le dice: y le era necesario pasar por Samaria a Jesús. Mis queridos hermanos, la mujer testifica que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Jesús tenía que ir de una ciudad a otra, pero tenían que pasar por Samaria, porque ese es el camino más corto. Pero normalmente los judíos, ¿qué es lo que hacían? Ellos se daban la vuelta todita esa ciudad y quizás caminaban 25, 30 kilómetros más
para poder evitar esa ciudad, porque ellos no podían entrar en esa ciudad, porque la tenían como la ciudad del pecado, la ciudad más terrible que podamos pensar. Ellos no podían ni siquiera pasar. ¿Por qué? Porque pensaban que se contaminaban, porque pensaban que si pasaban por ahí, por esa ciudad, se contaminaban. Pero es interesante porque el verso 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario, a Jesús le era importante, a Jesús tenía que pasar por esa ciudad que todo mundo despreciaba, que los vecinos, especialmente los judíos, despreciaban esa ciudad. Pero a Jesús le era necesario entrar en la ciudad, en el pueblo, en esa región, en esa sociedad de pecadores. Jesús pudo haber escogido el camino que todo judío hacía. Se daba la vuelta, le llevaba unas horas más o un día más y llegaba a su pueblo. Pero a Jesús dice que le era necesario pasar por esa ciudad. A mí me gusta mucho esto porque me hace pensar: ¿por qué Jesús entró por ahí? ¿Por qué Jesús no evitó, no siguió la tradición del resto de judíos? ¿Sabes por qué, mi querido hermano? ¿Sabes por qué, mi querida hermana? Quizás tú te identificas con esta mujer. Quizás tú, hermano, también te identificas con esta mujer. Quizás, obviamente, no has tenido cinco mujeres ni nada de eso. Y tal vez tú, mi hermana, tampoco has tenido 5 maridos. Has tenido suerte, quizás tienes tu esposo, pero sigues lidiando con pecados. Quizás esta mujer, los pecados mayores de ella eran los maridos. Quizás tú, mi querido hermano, jovencito, no tienes esa experiencia, pero tienes otras experiencias que te están acabando, que te están encerrando en el pecado, que te están apartando, te están humillando, te están haciendo que te desprecien porque tus pecados quizás ni notas, pero esa es la realidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados, nuestra condición. La mujer tuvo 5 pasados, 5 maridos, aunque eran sus esposos, porque marido en el contexto bíblico es esposo. Ella tuvo 5 esposos. Se casó 5 veces, mi querido hermanos, mi querida hermana, sierva de Dios. Esta mujer se casó 5 veces. Yo creo que nadie se casa 5 veces por deporte o porque quiere casarse. Ni mucho menos, no creo yo que se murieron los 5 esposos. Pero ella se casó 5 veces. 5 veces. Yo creo que esta mujer, como cualquier mujer, y yo quiero que aquí reflexiones, como cualquier mujer, como cualquier niña, como cualquier jovencita, nació, creció y se ilusionó en un hombre. Quizás buscó un hombre para que la levante, para que le ayude, para formar su vida. Pero este hombre le falló. Este primer hombre, primer matrimonio, le falló. Se le fue, se divorció, porque era tan fácil divorciarse en ese tiempo. Si la mujer no le cocinaba, si la mujer bueno, no creo que ni planchaba, pero si no hacía los quehaceres, o si no le complacía sexualmente al marido la hora que quiere, como quiere y la manera que él quiere, le divorciaban, le entregaban a su papá. No era fácil ser mujer, no era fácil. Sigue habiendo mucha desventaja hasta el día de hoy, pero no era fácil en ese contexto ser mujer. Quizás el segundo esposo, quizás se separó y quizás volvió a casarse con la intención de que el segundo esposo le va a traer bienestar, le va a dar seguridad, y nada. Viene el tercero, tampoco. Viene el cuarto, tampoco. Viene el quinto, tampoco. Yo me imagino que esta mujer era una mujer desilusionada. Ya no creía ni en el amor, ya no creía en nada. 5 hombres casada le han fallado. Hay gente que el primer matrimonio fallan y dicen: yo ya no me caso, yo ya no quiero. Claro, pues porque son contextos diferentes. Pero esta mujer de pronto no tenía qué comer y buscaba en un hombre que le dé refugio. Quizás una mujer no se casa porque ya no necesita la sustentación del hombre. Quizás en estos países ricos, Europa, por ejemplo, una mujer se divorcia, se queda mejor a veces hasta que sigue con el marido, porque el gobierno le mantiene. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Entonces esta mujer, quizás la circunstancia le obligaba a tener otro esposo. Entonces no podemos caer en juzgar a esta persona porque tenía tantos maridos. Quizás
tenía su necesidad, habían esas circunstancias que no podía quedarse sola. ¿Quién va a cuidar de ella? Y dice que su esposo, el último hombre, tampoco era su marido. Entonces, mis queridos hermanos, lo que quiero decir es, cuando Jesús decide entrar en el pueblo de pecadores, en la ciudad de pecadores, quiere decir que Él nos está escogiendo. Él puede haber escogido no entrar a esa ciudad. Y entrar a esa ciudad quiere decir venir al mundo de pecadores. Ese fue el plan perfecto de Él. Venir al mundo de pecadores. Él pudo no haber venido al mundo. Ese es el otro camino. Jesús pudo no haber venido. Eso a mí me representa esta historia. El amor de Jesús. El plan perfecto del Dios Padre. El trabajo del Espíritu Santo. No solo me representa el pecado de esta mujer, aunque bíblicamente sí está. Y Jesús no le está negando. Jesús no le está diciendo o dejando pasar por alto sus pecados. No, no, no. Jesús mismo le confronta y le dice, esto es. Y eso es lo que le transforma y le cambia a esta mujer. Pero yo voy más allá. Le dice que era necesario a Jesús pasar por este pueblo, pasar por este vecindario, pasar por esta familia de pecadores. Le era necesario a Jesús. Por eso Cristo Jesús vino a este mundo lleno de pecados. Porque, mi querido hermano, déjame decirte que en este mundo, en esta tierra, no hay nadie que sea santo. No hay nadie que sea santo. Todos somos pecadores. Y aquí quiero traer un pensamiento de Blaise Pascal, lo que piensa cuando intenta compactar la idea del hombre. Dice, del hombre pecaminoso o del hombre religioso, pongámosle así. Del hombre religioso. Dice que hay dos grupos de personas. Los pecadores que se creen santos. Los pecadores que se creen santos. Y los santos que se creen pecadores. Mi querido hermano, ni el uno ni el otro son bien. Todos somos pecadores. Partimos desde ahí. Todos somos pecadores. Y dignos de muerte. Pero gracias a este Cristo Jesús, que tenía que pasar por Samaria, quiere decir que tenía que pasar por tu ciudad, por tu casa, por tu pueblo, por tu misma vida. Hoy estamos aquí. Déjame decirte, mi hermano, mi querida hermana, esa mujer samaritana de 2000 años y más atrás la historia, es la representación física y viva de tanto de mí como de ti. Esa mujer samaritana que tuvo 5 maridos y con el hombre que está viviendo, no es más que la fiel copia tuya y mía. Quizás yo no he tenido 5 mujeres, claro, pero si Dios me hubiera permitido, feliz que hubiera estado, porque así es el ego de los hombres. Vayan a los contextos de otros pueblos, otras naciones, Latinoamérica, el África, Europa también. Los hombres tienen 4 o 5 mujeres y ellos se ríen y creen que son los superhéroes, porque por algún motivo pudieron tenerlas y son felices. Y creo que cualquier hombre lo haría si pudieran y si tuvieran la autoridad. Eso es verdad. Pecado es acción, pero pecado también es pensarlo. Hay muchos pecados que no nos damos cuenta. Quizás los maridos de esta mujer no eran físicos, pero nuestros pecados o nuestros maridos son mentales. Son pecados que nos están acosando. Unos estarán encerrados en la pornografía, otros en el alcoholismo, otros en las drogas, otras quizás intentando refugiarse, buscando el amor de Dios o buscando ser llenas, buscando hombres. Esta mujer tuvo 5 maridos y seguía con sed, seguía con hambre del Señor, seguía siendo la misma mujer despreciada, humillada, abandonada, reyete de la sociedad, expulsada de la sociedad. Porque así somos. Somos los que juzgamos y somos los que pecamos. Iguales. Nos levantamos a juzgar al que está al frente, al vecino, al de la esquina. ¡Qué lindo! ¡Qué gente para mala! ¡Qué gente para perversa! ¡Qué mujer para pecadora! ¿Y yo? ¿Y yo quién soy para levantar? Dice la palabra del Señor, limpia tu ojo primero cuando quieras sacarle la pequeña basurita de tu hermano. Saca la viga de tu ojo que tienes
primero para querer juzgar a tu hermano. Primero tenemos que limpiarnos nosotros mismos, reconocernos como pecadores. Amén. Entonces, esa es la idea. Dice que el encuentro de Jesús en el pozo es importante. Y quiero traer a colación esto. Ese lugar era muy importante. Como decir ahora, quizás, no sé, las redes, pongámosle así, las redes sociales, o los viajes, no sé, sí, pongámosle, o las reuniones, digamos, ¿no? En el tiempo del contexto de esta historia, podemos ver que el pozo era un sitio de reunión. Por ejemplo, Moisés encontró a su esposa en un pozo, no en el pozo, pero digamos, queriendo sacar el agua, la idea esa. Isaac fue también, cuando su empleado fue a buscar a Rebeca, a su esposa, también la encontró en un pozo. Y también podemos ver a Jacob, a su hijo, cuando encuentra a su esposa en un pozo. Entonces, ese contexto era importante entender. El pozo, el agua, la necesidad. Todo no ha cambiado, mi querido hermano. Hoy la gente se reúne o se encuentra en la red. Como decía el Papa Francisco, dice que hemos perdido el sabor de la confraternidad. Nos hemos cansado de conexiones de internet y hemos perdido todo eso. Y Él nos invita a repensar lo que es la unión de la sociedad, la importancia del ser humano sobre todos los valores, sobre el valor del mercado, sobre el valor de las ganancias, el valor humano, el valor de mi hermano, del compañero, del que está al lado de mí. Tenemos que mirarlo con amor. Jesús miró con amor a esta mujer. Jesús miró con amor a esta mujer. Y no le importó la tradición, no le importó lo que hacían sus consiervos, sus discípulos, perdón. Él entró por Samaria. Él entró por Samaria porque había un plan, el plan de salvación, el plan que podemos nosotros entender que Él viene por pecadores, Él no viene por justos. Su palabra dice, yo he venido por pecadores, mi hermano. Jesús vino por ti y por mí, porque somos pecadores desde que empezó nuestra vida, desde que empezó nuestra vida. Somos pecadores. Hasta el día que vayamos bien al cielo o bien al infierno, somos pecadores. La mujer le dice al Señor, le dice, voy a leer, dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo. Recuerdan que Jesús le dice, dame de beber. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor, dice, que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron sus hijos y sus ganados? El verso 13. Estoy intentando dar la idea general de lo que está pasando esta conversación. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de vida que salte para vida eterna. Mi hermano, Jesús le está diciendo a esta mujer, siempre van a tener sed de esta agua, pero siempre van a tener sed de cualquier cosa, de amor, de que alguien te soporte, te sostenga, porque no te va a llenar nada. Esta mujer tuvo 5 veces, intentó rehacer su hogar, su vida, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque lo externo, lo de afuera, lo que podemos ver no nos llena. Siempre vamos a tener necesidad. Siempre vamos a necesitar ser llenados de Dios, del Espíritu suyo. Por eso es que Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Pero la mujer samaritana le dice, es inteligente, porque ella es una mujer, aún en su ignorancia, es una mujer que sabe combinar la necesidad con el beneficio. Y miren lo que le dice la mujer. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga de nuevo a sacar al pozo. La mujer combina 2 cosas, no entiende
de que Jesús le está hablando de la agua espiritual, de su palabra, de su vida, de su muerte. Le está hablando del plan divino de Dios. Pero ella cree que es un agua que va a tomar y ya no tiene sed. Ella quiere evitar volver al pozo. Recuerden, porque ella volvía a las 12 del día. Ella volvía a las 12 del día a coger el agua, donde nadie la miraba, donde nadie le hacía preguntas, ni mucho menos estaban sus amigas, sus vecinas, las mujeres del pueblo, que son las que más se levantaban contra ella. Por eso esta mujer iba a coger agua en el tiempo que no había nadie, para que nadie le juzgue. Me imagino yo caminaba con su cabeza agachada en semejante sol, cargando esos tarros de agua o esos cántaros de agua que se llaman. Entonces, mi querido hermano, Jesús, ¿qué le dice? Aquí vamos a empezar. En el verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Jesús no es que le está diciendo, parece que cambiaran un poco la temática de la idea, de la conversación. Están hablando del agua vida, del agua viva. Jesús le está diciendo, la agua que yo te doy es agua viva, agua para vida eterna. Está diciéndole, el Espíritu Santo que te voy a dar es el que te va a dar vida eterna. Ella confunde un poco los contextos, pero rápido, como sabe cosas, ella sabe de religión, sabe un poco del cristianismo, saben que Dios es el Padre, saben de Jacob, saben de todo, porque ellos, los samaritanos, tienen una mezcla de judaísmo y otras nacionalidades. Por eso es que no se llevan con los judíos, porque ellos son mezclados, e incluso su religión también tiene una mezcla de muchas creencias. Creencias, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mujer? Jesús le dice en el verso 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Voy a repetir esto. El verso 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. El verso 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido, no tengo un esposo, no soy casada, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mi querido hermano, te quiero decir esto, que Jesús la miró con amor. Jesús se entregó su vida por ella, por ti, por mí, por los pueblos pecadores, por los pueblos pecaminosos, por las sociedades corruptas, por los países que ya no tienen perdón, no se componen, por esas sociedades que están acabadas. Jesús murió en la cruz por ella. Y le dice algo interesante. Esto bien has dicho, dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Eso es importante. Aún cuando Jesús la miró con amor, aún cuando Jesús miró con amor a esta mujer, no dejó pasar sus pecados. Le dijo, sí, este es tu pasado. 5 maridos has tenido y aún vives con alguien que no es tu marido. No le dijo, bueno, tranquila, no pasa nada, pues solo quiéreme y sígueme y ya está. No. Primero tiene que pasar por el estado de arrepentimiento, reconocerse esta mujer, reconocerse que es pecadora, reconocerse que ha fallado en su intención de levantarse, en su intención de quizás fortalecer o formar su hogar. Ha fallado una y otra y ha cometido errores y ha cometido pecados, pero Jesús le mira con amor y le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, sí, yo sé, yo te conozco, yo te conocí, yo te vi antes de la fundación del universo. Recuerden el verso 4 que dice, y era necesario que Jesús pase por ese pueblo, y era necesario que Jesús llegue a tu vida, y es necesario que Jesús entre a tu casa, y es necesario que Jesús entre a tu corazón para que recibas la vida. Jesús le dice, si tú le dieras
Si supieras quién te pide el agua de beber y conocieras el don de Dios, tú le darías agua. Ese es el don de Dios, el amor, el regalo. Jesús carnizado, Jesús hecho hombre, caminando en medio de esta tribu, en medio de estos pueblos pecaminosos. Jesús le dijo: créeme, créeme, yo soy el que hablo contigo. Yo soy el que hablo contigo. Y me voy a ir más adelante. Recuerden que este es un plan. Jesús utiliza a una mujer, la mujer que nadie le daba nada, la mujer despreciada, la mujer humillada. Recuerden, el sermón empieza, un sermón de hoy, con un título especial o sencillo: la mujer samaritana, la más conocida como los 5 maridos. Pero es interesante porque este título, a través de nuestra reflexión, a través de nuestra historia, va cambiando el título. Es una de las prédicas que Dios me ha puesto así, que tengo que ir modificando el título a través cómo va cambiando. Ya no solo es la mujer samaritana, sino es la mujer samaritana perdonada y amada. Jesús está con ella, así mismo como tú y como yo. Jesús nos encontró pecadores: el borracho, la prostituta, el vendedrogas, el pecador, el mentiroso. Pero ahora ya eres el mentiroso, perdonado y amado, perdonada y amada, perdonado y amado, porque tuviste un encuentro con Jesús. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy ese, el Cristo, el Salvador. Y vemos cuál es la reacción final de esta mujer. ¿Qué hizo al final, después de su encuentro? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el testimonio? Y nos vamos a saltar al verso 39 hasta el 42, para concluir. Y dice: y muchos de los samaritanos recuerdan que Jesús dice que le dijo que vaya y traiga a su marido. Y ella le dijo que no tiene. Pero ella se fue, dice que fue corriendo. Y se olvidó hasta el cántaro, hasta lo que vino a ver el agua. Se fue corriendo a dar las buenas noticias y diciendo: yo he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. He encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella en su camino, ¿qué iría pensando? ¿Qué iría reconociendo, reflexionando? Y vamos a leer el verso 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más la palabra de él, y decían a la mujer: ya no solo creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Sabemos nosotros mismos por su palabra que él es el Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Mi querido hermano, Jesús no viene por ti y por mí porque eres pecador. Jesús no pasó por ese pueblo por tus pecados. Jesús pasó porque el evangelio, la salvación, el mensaje de salvación tenía que expandirse por todos los pueblos. Jesús no mira tu tradición, Jesús no mira tu religión, Jesús no mira tu manera de pensar. Jesús mira tu corazón. Jesús mira tu corazón, el corazón que esté dispuesto a escuchar la palabra del Señor. O habían 2 caminos. Jesús podía escoger el pasar o no pasar por este pueblo de Samaria. Pero Jesús dice en el verso 4 que le era necesario pasar por causa de pecadores. Que era necesario pasar por Samaria porque ahí estaban los pecadores. Mi querido hermano, mi querida hermana, para concluir, si tú eres una mujer o si tú eres un hombre que has estado envueltos en pecado, que has estado envuelto en cosas que quizás no son dignas, no te preocupes, arrepiéntete y recibe al Señor Jesús en tu corazón. Recibe al Señor y di: Señor, te recibo, te reconozco, me reconozco como mi pecador. Entra y mora en mi vida y haz nido en mi vida. Perdóname mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. No borres mi nombre del libro de la vida. Manténme, sosténme en tu mano. Porque yo, siendo mujer pecadora, yo siendo hombre pecador,
Tú moriste en la cruz por mis pecados. Ahora la mujer, ahora el sermón ya no solo se llama la mujer samaritana. Ya no solo van a decirte la mujer abandonada, la mujer con muchos maridos, la jovencita que tuvo muchos novios, o el hombre que tenía drogas o hacía drogas, o tantos pecados. Ya no te van a llamar. Le vamos a poner un nuevo título. Le vamos a modificar la idea. La mujer samaritana, perdonada y amada. La mujer samaritana, perdonada y amada, levantada, sostenida, reformada. Y ahora es un testimonio de Dios. Es una mujer que lleva el evangelio, mi querido hermano. Porque dice que fue corriendo, dejó todo. Dejó el cántaro, dejó todo y se fue corriendo a avisar a sus hombres, a sus amigos, a los conocidos. Vengan, vengan, porque he visto un hombre que me ha dicho todo. Este es el Cristo. Y vemos en el libro de Hechos que Jesús, cómo ese trabajo que Jesús hizo. Y Felipe dice en el libro de Hechos, que Felipe fue, dice, a predicar el evangelio. Recuerden que los judíos no iban, pero Felipe fue y predicó el evangelio en el pueblo de Samaria, y muchos hombres y mujeres recibieron al Señor con gozo, recibieron al Señor con gozo, y dice que muchos se convirtieron y se bautizaban. Ese es el mensaje del evangelio. Por eso Jesús tenía que pasar por ese pueblo, y esa misma acción, cuando Jesús pasa por la vida de un pecador, tanto la tuya como la mía, hay una transformación, hay un cambio, y ese cambio tiene que verse. Esta mujer fue corriendo a avisar, y dice que los hombres ya no solo creían por su palabra, sino porque ellos mismos vieron al Cristo Jesús. Mi querido hermano, tu testimonio, cuida el testimonio, porque hay muchos que pueden ser transformados por la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Recuerda que ya nunca más te llamen la mujer samaritana, que nunca más te llamen con un título, que nunca más te pongan un adjetivo, porque las sociedades somos expertos en llamar a la gente por eso. Les ponemos la familia de peleones, la familia de no sé qué. Somos muy buenos para poner adjetivos a las familias y nunca nos miramos nosotros. Pero hay una palabra que dice en el Señor: de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, tendremos que pagar. Y hay que arrepentirnos y pedir perdón. No se puede hablar cosas y juzgar antes de no saber los contextos de las familias y de las mujeres. Porque algún día vamos a tener que cosechar lo que hemos dicho. Tengan cuidado, mis queridos hermanos. Tengan cuidado. Dice que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatemos en el cielo quedará desatado. Miremos con amor, miremos con los ojos de Dios, miremos con los ojos de Jesús. Y si no puedes mirar, ora y pide al Señor que te quite esa maldad, esa basura que hay en los ojos, para que puedas mirar. Porque a Jesús le era necesario pasar por ese pueblo, pasar por ese barrio, pasar por esa familia, pasar por esa vereda, para dar testimonio de su amor. Gracias, mis queridos hermanos. Espero que este mensaje les haya levantado, les haya impresionado, les haya tocado y les haya fortalecido y levantado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tenemos que tener ese amor de Jesús, ese amor de Dios. No importa lo que veamos, no critiquemos, no veamos al del otro lado, al de la otra vereda, al de la otra esquina, con desprecio. No somos mejores que ellos. Somos peores. Somos peores porque aparte de pecadores nos creemos santos. Aparte de pecadores nos creemos santos. Y ese es el peor pecado que creemos, que tenemos los seres humanos. Mis queridos hermanos, ahí donde estás, alza tus manos. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor este mensaje. Padre, te damos las gracias, Señor. Espero que hayas tocado el corazón, que hayas cambiado, Señor. Solo sé, Señor, que tú sabes por qué me pusiste de este mensaje en mi corazón, Señor. Solo tú sabes, Señor. Estarás limpiando, curando, Señor, familias, mujeres, hombres, niños. Solo tú sabes, Señor. Solo tú sabes, Señor, por qué usas a tus siervos
para traer un mensaje, Señor. Solo tú conoces las familias, las necesidades, los contextos, los pueblos. Pero también sabemos, Señor, que tu amor y tu gracia siempre va delante de nosotros, Señor. Padre, yo bendigo toda mujer, todo joven, todo hijo, todo jovencito que ha escuchado este mensaje. Que piense, que reflexione, Señor. Padre Santo, pero sobre todo te pido, Señor, que los cubras con tu Espíritu Santo, Señor. Bendigo la iglesia, bendigo las familias, Señor. Aquellas que han perdido sus seres queridos, los bendigo en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te doy. Gracias te doy. Que la gracia de Jesús, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Que Dios me los bendiga, mi querida familia. Y nos vemos la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.